Bienvenido al podcast Curiosos Académicos, el lugar en donde compartimos ideas que impulsan nuestro desarrollo integral. Sea un curioso académico. ¿Qué es el trabajo? Bien, ¿qué será el trabajo? Em, pues todos tenemos una perspectiva totalmente personal e individual, ¿no? Así como tenemos la perspectiva de todas las áreas que son importantes en nuestra vida, que es el amor, ¿no? Que son las relaciones, que es la felicidad, por ejemplo, que es la muerte, etcétera. Entonces, bajo esta premisa sería importante, es importante que logremos definir, para empezar, qué es el trabajo para nosotros. Definirlo o el cómo lo definimos también define en gran medida lo que representa para nosotros. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la predisposición sobre nuestra definición del trabajo? El dinero, quizá, el éxito, la fama, no lo sé. Yo pienso en esos tres ejemplos primeros, pero puede haber muchos otros conceptos que también se puedan cubrir al respecto. Pues me gustaría también, dentro de todo, dejando un poco este tema de lado, comenzar con una muy breve revisión histórica referente al tema. Para definir al trabajo debemos apuntar hacia nuestra perspectiva económica, histórica, social, psicológica, dentro de nuestro contexto. Entonces, lo que nos va a ayudar a definir justamente de la manera más asertiva posible qué es el trabajo como tal. Es importante primero definir eso antes de hablar de las relaciones de trabajo, que logremos ubicarnos dentro de estas disciplinas que nos van a favorecer a enriquecer nuestro lenguaje para poder definir adecuadamente lo que significa esta situación para nosotros, esta actividad para nosotros, una perspectiva económica, histórica, social y psicológica de lo que significa justamente el trabajo. Ahí hemos englobado un poco el tema social, porque en esta ocasión nos vamos a dirigir un poco más a revisar justamente el aspecto social de las relaciones, perdón, del trabajo, tal cual son las relaciones laborales. Una breve revisión histórica. La evolución del constructo ha ido desde la distinción entre labor y trabajo hasta considerarla como una actividad degradante, castigadora o, por el contrario, dignificante, ubicándose en un espacio central de nuestra vida. Bueno, la revisión histórica, evidentemente, nos hace ir un poco hacia el pasado, cuando el trabajo era justamente un acto de castigo. Desde una visión un poco más antropológica e histórica, debemos, y también biológica, debemos darnos cuenta de que, como tal, otra especie con la que cohabitamos el mundo trabaja. Nosotros somos quienes hemos construido justamente esta, este principio, este concepto meramente humano del trabajo. Hay sistemas que pueden parecer trabajo cuando pensamos, por ejemplo, en las hormigas, en las termitas, en las abejas, por ejemplo, pero no estamos hablando eh, de una labor como tal, que ellas en su especie reconozcan, ¿no? Como tal, esto es un trabajo, estamos dedicándonos a algo. Es más bien una labor de subsistencia coordinada. Digamos que nosotros hemos evolucionado al punto de que eso pudiera representar el trabajo hoy en día, en parte, ¿no? En parte, ya para el final de la presentación hablaremos de eso, eh, pero para ellos no lo es una labor de subsistencia que está coordinada al punto de que se aprovechan las capacidades y habilidades de cada miembro de la especie. Entonces, pues bueno, comencemos justamente revisando eh, la siguiente diapositiva. Comencemos por analizar qué pasaba en la antigua Grecia, ¿no? En la tradición greco-romana. El trabajo fue considerado como una actividad exclusiva para los esclavos, quienes realizaban toda clase de labores pesadas diferentes del ocio, pensar e incluso combatir, es decir, ir a la guerra como soldado. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que desde las primeras organizaciones humanas, desde las primeras comunidades que comenzaron a generar, que comenzaron a cimentar lo que hoy es la civilización por medio de la cultura, la organización, etcétera, se comenzó a presentar justamente, se comenzaron a presentar las labores que se tenían que hacer para beneficio de las comunidades. Sin embargo, no todos las hacían, solamente iban dirigidas
particularmente a las personas que ocupaban justamente una labor de esclavitud, ¿bien? Puesto a que el trabajo era una actividad denigrante, era una actividad que únicamente tenían que hacer las personas que no tenían una posición, bueno, en ese momento social privilegiada por algún motivo, eh, como por ejemplo en su momento los filósofos, quienes únicamente por el hecho de portar algún rango económico, algún rango socioeconómico alto en ese entonces, se libraban un poco justamente de las labores forzadas que en ese momento era el trabajo. Y el trabajo, pues bueno, era justamente labores como por ejemplo el ser obreros, el ser albañiles, limpieza, algunas actividades un poco más perturbadoras que en la actualidad no se hacen, como ciertas labores de limpieza en la antigüedad, pues eran tremendamente inhumanas. Entonces, justamente el trabajo estaba reservado para ello. Es importante tomar esto en cuenta porque los primeros vestigios del trabajo nos están hablando de que de por sí, por naturaleza, ya era una actividad reservada para personas en condición de esclavitud y era más o menos una condición de castigo. El hecho de trabajar de forma ardua, pesada y con dificultad para el cumplimiento del objetivo significó un castigo, incluso una actividad corruptora que degradaba tanto a las mujeres como a los esclavos. Bien, entonces claramente cuestiones de distinción de género siempre han existido en nuestra historia, lamentablemente, y tanto a los esclavos en general como a las mujeres en específico, ciertas mujeres de cierto rango socioeconómico y de aporte, eran empujados a tener que trabajar de manera forzada. Entonces, reservamos justamente en este periodo histórico esta, esta percepción del trabajo como tal, el cual continuó justamente hasta la caída, hasta la caída del Imperio Romano prácticamente. Entonces, entonces, imagínense el periodo de tiempo enorme en el cual vivimos con esa idea. Sí, la labor era como tal, pero también vivimos con esa idea, ¿bien? Si vivimos bajo ideas, seguramente vamos a terminar haciendo lo que creemos. Entonces, se vivió así hasta la caída del Imperio Romano. Llegamos entonces a la tradición judeocristiana, que justamente era la tradición, o más bien el concepto religioso, o la religión que imperaba justamente en aquel momento después de la caída de Roma. Se comenzó a diversificar el cristianismo, entonces el trabajo tiene otra concepción dentro de la tradición judeocristiana, la cual es ambivalente. Por un lado, se asumió como castigo por haber infringido la ley de la obediencia a Dios, y por otro lado, como el hecho de trabajar para agradar a Dios y poder vivir con otros y para otros. Bien, se sufre al trabajar, pero este sufrimiento se convierte en condición de salvación. El trabajo gratifica al hombre. Aquí tenemos el primer vestigio de cómo es que el trabajo comienza a ser una actividad que en cierta medida nos brinda una recompensa, nos da algo, ¿bien? El reconocimiento de nuestra valía ante Dios en ese momento era muy importante, ¿bien? Era de hecho lo sigue siendo. Habrá algunos lugares, algunos contextos en donde este tipo de pensamiento aún se siga como tal estableciendo, pero en aquel momento era el pensamiento imperante de la época en algunas regiones importantes. Eh, entonces, eso es justamente lo que hay que aclarar de este periodo de tiempo. En la Edad Media, donde el cristianismo se convirtió en la religión dominante, el trabajo manual artesanal continuaba siendo bastante rechazado y degradado. Para no estar en condiciones de tortura, se consideraba necesario poseer tierras, lo que garantizaba la libertad de la persona. Bien, aquí comenzamos a hacer una clara distinción de castas. Digamos, se comienza a dar esta posición socioeconómica relevante que te va a comenzar a librar del trabajo o que te va a comenzar a librar del castigo como tal. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más tengas en cuestión de posesión, más alejado vas a estar del trabajo. Posteriormente, con el surgimiento de la burguesía y los indicios de la modernidad, se abrieron paso a nuevas formas de organización social, en las que la riqueza no se medía con la tenencia de tierras, sino con dinero o productos comerciales. Entonces, claro, comenzar a tener bienes, comenzar a comercializar, comenzar a ganar la divisa de la época y a tener mayor cantidad, comenzó a generar pues justamente lo que conocemos hoy como pues nuestro sistema económico,
y a partir de él comenzamos a aperturarnos a nuevas formas, tanto de subsistencia social, como también nos abrimos a las nuevas ideas de la concepción de lo que todo eso significa, qué significa el dinero, qué significa la posesión, qué significa el trabajo a fin de cuentas. Para la Edad Moderna, los cambios sociales de finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, es decir, los periodos que abarca la Ilustración, el inicio de la Revolución Industrial, entre otros, configuraron una nueva forma dominante de entender el trabajo. Esta actividad se realizaba para el bien de la comunidad en un aspecto más humanista y sociológico para la época. Hay que recordar que cuando llega la Ilustración y cuando llega la Revolución Industrial, es cuando comienza a haber una revolución enorme del pensamiento. La iglesia comienza a ir en declive porque comienzan a surgir justamente las ciencias naturales, ¿bien? Entonces, por medio de las ciencias comenzamos a entender que podemos explicar muchos de los fenómenos que ocurren en nuestro ambiente, lo cual hace que la religión la comencemos a hacer un poco de lado, ¿no? Y comienza a perder fuerza. Entonces, si la religión pierde fuerza, el sistema que imperaba sobre lo que el trabajo significa, pues evidentemente comienza a perder fuerza y comienza a reinar un poco más, bastante más, el pensamiento crítico. Al darse el pensamiento crítico, pasamos a la revolución industrial, que es en donde comienzan a surgir las primeras máquinas, en este caso, el primer motor, que fue el motor, no quiero quedar mal, pero me parece que fue el motor de vapor, que comienza a darnos la industrialización, ¿no? Por ende, comienzan a haber trabajos necesarios para comenzar a identificarnos, bien, comenzar a establecer una identidad. Se nos da esa potestad. Entonces avanzamos, concebimos el trabajo como la actividad propicia para la socialización y formación de identidades tanto colectiva como individual. Eso comenzó a darse justamente en este periodo de tiempo. Comienza a ser el trabajo una actividad propicia para la socialización. Nos comienza a unificar y comenzamos a unificarnos sobre el trabajo como una actividad no necesariamente mala, puesto que de ahí podemos establecer una identidad para todos nosotros, una identidad para nuestra comunidad y nos ayuda también a impulsarnos, lo cual nos asegura mejores condiciones de vida para nosotros y para los de nuestro grupo. En la actualidad, pues bueno, durante el transcurso de esta época, el trabajo es asumido como una actividad clave para la autonomía del individuo, más allá de ser un bien colectivo. En un momento podemos debatir ese punto. En ese sentido, gracias a mi trabajo, no solo se obtienen los medios para vivir, sino que se desarrolla la capacidad de apropiárselo. A su vez, el trabajo empieza a concebirse como una actividad creadora, sinónimo de obra, siendo el eje fundante de la sociedad. Esto bueno, esto es muy clarificante. El trabajo comienza a ser una obra de mi ser. Es algo que yo comienzo a hacer, es mi trabajo. Y mi trabajo, sí, aunque tiene tiene una configuración o tiene la capacidad de verse mezclado con el trabajo colectivo y tener resultados a gran escala, como tiene esa capacidad, como también tiene la capacidad de dignificarme, de ser mío, de ser mi obra, de ser lo que yo hago, y eso me otorga identidad, ¿ok? Entonces, esto claramente hablando sobre el contexto laboral. La identidad se forma es un constructo que se forma desde muchas áreas de nuestra vida, desde nuestro crecimiento, pero estamos hablando aquí desde un contexto meramente laboral. Actualmente el trabajo toma un sentido incluyente, en el que ya no es concebido como una actividad repudiada, discriminada, menospreciada o esclavista. Ahí habría que debatirlo un poco, sino al contrario, todos los individuos pueden trabajar, todos podemos trabajar, todos tenemos derecho al trabajo, permitiendo que se logre una igualdad entre las personas que realizan esta actividad y poder relacionarse con otros. De esta forma, el trabajo empieza a asumir un papel de centralidad. Nuestra sociedad o la labor central de nuestra sociedad es el trabajo, porque el trabajo es un sinónimo de progreso, es un sinónimo de identidad, es un sinónimo de bienestar.
de generación, sobre todo bajo el sistema capitalista en el que vivimos. Y bueno, ahora sí, pasando un poco al tema principal, sobre las relaciones de trabajo, sobre las benditas relaciones de trabajo. Trataré de irme un poco rápido con esto, para no estar sobre el tiempo. Sobre las relaciones, pues bueno, es el tema principal. Aquí es importante aclarar que si tenemos un trabajo, forzosamente tendremos relaciones. El trabajo nos provee de algo a todos, ¿bien? Es decir, si mi trabajo incluso se enfoca en que yo sea mi propio jefe y yo llevo un servicio de manera individual, en algún momento tendré que interactuar con otra persona que busque ese servicio. Entonces el trabajo es de todos y para todos. Nos beneficia a todos. Así que esto no nos va a ser exentos de tener relaciones de trabajo. Y eso es justamente lo que en esta ocasión vamos a revisar. De malas relaciones a malas experiencias. La mayoría de las personas abandonamos nuestro empleo por una mala experiencia en las empresas. Estas relaciones tóxicas con el equipo o jefe afectan al trabajo, pero también tienen consecuencias en otros aspectos de la vida. La relación con la familia, el estado de salud, llevando a desarrollar síntomas como estrés, insomnio, inseguridad, fatiga, baja autoestima. Entonces, bueno, aquí abordo el punto desde la deserción laboral, ¿no? Desde el decidir irnos, pero antes de que eso suceda, vivimos justamente bajo estas sintomatologías. Es muy importante estar muy atentos a qué es lo que estamos experimentando y siempre tener muy en cuenta cuál es el constructo que tenemos de trabajo. Porque, por ejemplo, allá afuera entiendo que existen muchas perspectivas sobre lo que el trabajo debe ser, ¿no? Una de las perspectivas que probablemente más proliferan en nuestro México es la idea de que el trabajo es trabajo, ya con eso les digo todo. El trabajo tiene que ser cansado, tiene que ser agotador, agobiante, y te tienes que aguantar, ¿no? Es como a veces se difunde un poco esta idea en el norte, ¿no? De que hay que chambear, ¿no? Que la chamba es chamba, el jale es jale, y no hay de otra, ¿no? Y te aguantas. No necesariamente tiene que ser así, digo, se entiende la idea de que el trabajo, claro, no será todo lo que queremos todo el tiempo, pero no por eso tiene que ser agobiante o cansado o tiene que hacernos vivir una mala experiencia. Es eso justamente lo que debemos revisar. Algunos factores de la toxicidad que nos provee una mala experiencia en el trabajo, tener malas relaciones en el trabajo, que te controlen todo el tiempo, que existe una jerarquía deficiente, estar desinformado, la falta de confianza, la falta de formación y tener un jefe tirano. Digamos que esos son factores, no son todos, claro está, hay muchos más, y claro que hay factores también específicos, porque todos tenemos trabajos, labores y percepciones distintas, pero digamos que estos son generales, ¿no? Generales que nos pueden propiciar algún problema en algún momento, que te controlen todo el tiempo, que no tengan que no se difunda un respeto sobre tu tiempo, sobre tu periodo de descanso, sobre tus periodos también de trabajo, dándote más trabajo, ¿no? Una jerarquía deficiente, eso a veces suele ser muy común, sobre todo si trabajamos en alguna empresa o para una empresa, que de repente no nos sintamos cobijados por las personas que se supone que deben estar a cargo, ¿no? Que están en una posición directiva. Es deficiente, no hay autoridad, o si la hay, o hay un autoritarismo más bien, o en ocasiones nos dejan un poco como al desnudo, nosotros tenemos que arreglárnoslas de manera individual, eso causa justamente mucho malestar. La desinformación, dentro del área de trabajo es importante estar informados sobre en qué contexto nos encontramos, el estar insertados justamente en la dinámica de trabajo es muy importante. La falta de confianza, el no crear relaciones saludables de comunicación y asertivas con las demás personas, ya sea a veces por cuestiones propias, pero también por cuestiones de los demás. Y como psicólogo clínico, debo tomar muy en cuenta, o tomo muy en cuenta, que, por ejemplo, muchas de las situaciones terapéuticas que a veces podemos recibir
tiene que ver justamente con esa deficiencia en cuanto a las relaciones de trabajo, ¿bien? Siento que alguien me molesta, siento que alguien no me respeta, siento que algunas personas me están haciendo la vida difícil, no es posible relacionarme con ellos, me cae mal, quiero golpearlo. Bueno, es eso a lo que me refiero. La falta de formación, una cuestión crucial para todos nosotros. Tenemos que estar actualizados. Tenemos que estar actualizados. La base de nuestro trabajo debe ser la comprensión, debe ser el estar a la vanguardia, o el tratar de estar más o menos a la vanguardia, saberlo, ¿bien? Crecer. Eso siempre nos va a dar un plus que va a generar confianza en donde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo con nuestra labor. ¿Tener un jefe tirano? Claro. Una persona que no respete nuestros tiempos, que sea autoritaria, eh, que sea denigrante, hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Por el contrario, factores motivantes sobre el trabajo. Tener responsabilidades, tener autonomía, que te valoren y sentirte eficaz, ser aceptado por el equipo de trabajo, tener objetivos claros, tener un buen jefe. No es necesariamente como lo contrario. No es necesariamente como lo contrario. Son cuestiones importantes que no necesariamente son contrarias, ¿no? Tener responsabilidades, claro que tengamos las responsabilidades justas para sentirnos funcionales. Tener autonomía, por supuesto, para tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro tiempo, sobre nuestras habilidades y funciones. Habrá funciones claras que debemos desempeñar, pero es importante que exista autonomía para decidir cómo desempeñarlas, con qué método yo me siento menos cansado, menos agobiado, eh, menos mal, por ejemplo. Que te valoren y que te sientas eficaz, por supuesto que sí, el reconocimiento de los demás, no únicamente como en cuestión de distinción, sino el reconocimiento de uno mismo, como una persona más que está en el trabajo, porque necesitamos estar ahí por muchas razones, y el reconocer que somos personas con emociones, con sueños, con aspiraciones, y que a veces también llegamos a sentirnos mal, y eso también está bien. Podemos hacer una pausa. Ser aceptados por el equipo de trabajo, por supuesto, la aceptación en cada grupo es muy importante, tener objetivos claros y tener un buen jefe. Creo que esos términos hablan por sí mismos cuando estamos hablando de un entorno laboral. Algunos puntos a revisar sobre nuestra labor, esto es muy importante también. Si en algún momento estamos un poco a tope con el tiempo, por favor les pido que me hagan alguna mención. Yo estoy totalmente abierto a eso. Algunos puntos a revisar sobre nuestra labor, sobre el trabajo. ¿Podemos sobreponernos a las malas experiencias o a las malas relaciones? Veamos. Puede suponer todo un reto intentar sobrevivir a una relación tóxica y tener que aguantar constantemente maltrato en el ambiente laboral, pero es posible transformar esta relación tóxica en algo productivo y en una motivación para quedarse y o mejorar. Debes huir de los patrones del todo o nada, amigos o enemigos. Debemos justamente tener mucho cuidado con los prejuicios dentro del área laboral. Tiene mucho que ver con nosotros. Cuando el orgullo accede al control de una relación, esta desea poner a su servicio la relación y manipular al otro. Si la otra persona se comporta como lo desea su orgullo, todo irá bien y será amigo. Pero si no, se comporta como lo exige su orgullo, la relación se deteriora y le declara su enemigo. Bien importante, tanto en nuestra vida familiar, vida amorosa, relacional, nuestra vida con nuestros amigos y nuestro trabajo, el orgullo. Revisemos temas de orgullo. El orgullo es un estado emocional que deriva afecto positivo del valor percibido de una persona o cosa con la cual el sujeto tiene una conexión íntima. Esa es la definición como oficial, ¿no? A lo que quiere decir es, ¿cuál es el valor que yo creo que tengo? ¿Bien? ¿Cuál es el valor que yo me estoy aportando de acuerdo a las características que veo sobre mí mismo? La cuestión es que el orgullo puede llegar a ser una increíble barrera para tener una sana relación con los demás. Entonces mi orgullo puede favorecer el que yo me permita una apertura asertiva hacia los demás, pero también puede ser el mayor grillete de todos que me impida tener una relación saludable con los otros. Entonces, seamos muy atentos a las razones de nuestro orgullo y atendamos las situaciones pendientes que todos lleguemos a tener. Puntos que generan cambio.
Imaginamos siempre la utopía del trabajo perfecto, el mundo donde todas las personas son como nosotros mismos, pero esta realidad no existe. En el trabajo debe haber aportaciones de valor, contraste, incluso diferencias. Eso es lo enriquecedor del trabajo. No podemos decir que todos sean como nosotros, ¿no? Nosotros puede que seamos muy buenos, que seamos altamente eficientes y que tengamos características muy satisfactorias al momento de nuestro desempeño. Sin embargo, no podemos pedir que los demás sean como nosotros. Incluso si nosotros lo somos, o si creemos que lo somos, no es prudente pedirlo, ¿ok? Somos distintos y es mejor enriquecer nuestra labor de trabajo. El ser empático. Cada uno sabe cómo está, qué siente y qué piensa, pero a menudo se nos olvida ponernos en los zapatos de la otra persona. Importantísimo. Tomar en cuenta que trabajamos con personas que sienten, que tienen necesidades y que viven situaciones complejas igual que nosotros mismos. Tomémonos en cuenta nosotros como el punto de partida para entender a los demás. Tu jefe no es tu mejor amigo. Olvidemos esa ideología. En el ámbito laboral desarrollamos nuestras capacidades profesionales. No es necesario compartir nuestra vida personal. Es conveniente llevarse bien, sí, pero no necesariamente llegando a ser íntimos. Tenemos que ser o deberíamos revisar esta parte sobre nosotros, sobre cómo nos llevamos con las personas que tienen la dirección del trabajo. Es importante que sí generemos vínculos respetuosos, cercanos, ¿por qué no? Pero es importante tener en cuenta qué tanta intimidad llegamos a forjar con estas personas, con nuestros jefes específicamente. A menos que su jefe sea Michael Scott, no les recomiendo que se vinculen tanto con sus jefes, pero bueno, ni siquiera con Michael Scott. Creo que la serie lo deja muy en claro, aunque es el mejor, sin duda. Mejorarnos a nosotros mismos. Las relaciones laborales tóxicas son un medio de manipulación que utiliza la gente tratando de cambiar a otros, pero pocos intentan hacerlo consigo mismos. Me quiero referir un poco a la actualización. Mantengámonos actualizados, mantengámonos en estudio constante. Si no sabemos algo, investiguémoslo. Si algo nos cuesta trabajo, revisemos qué nos cuesta trabajo y por qué, e intentemos ver qué tanta flexibilidad tenemos a permitirnos aprender esas situaciones que nos cuestan trabajo. Centrémonos en nuestro trabajo, piensa en los elementos que hacen del puesto una buena opción, céntrate en lo positivo, no permitas que lo negativo desequilibre la balanza de las cosas buenas de tu empleo. Tenemos una predisposición natural los seres humanos a tomar muy en cuenta las situaciones, vamos a decir, negativas o desfavorecedoras de nuestro ambiente. Es un reflejo de nuestra condición humana, nuestra condición como ser, vamos a decir, animal. El tomar muy en cuenta los eventos de amenaza, porque evidentemente amenazan nuestra subsistencia. Y aunque realmente no la amenacen, nuestro cerebro está diseñado para percibir toda situación, o la gran mayoría de las situaciones de tensión, como altas situaciones de amenaza. Entonces, es importante practicar esta habilidad porque sí se puede desarrollar a revisar qué tanto nosotros somos, qué tanto desarrollo podemos tener en esta habilidad contemplativa para discernir si nuestro trabajo tiene más cosas buenas, tiene más cosas malas. Es importante eliminar esos juicios y centrarnos en lo que es positivo para nosotros dentro del trabajo. Para culminar justamente la presentación y no alargarnos demasiado, la asertividad como el método idóneo para combatir las situaciones laborales indeseables. Sé que quizá no abordamos demasiados temas, he tratado de ser lo más concreto que puedo, justamente para aprovechar el tiempo haciendo una pequeña revisión y terminando con esta recomendación global, que puede haber muchas otras, no nada más esta, pero digamos que dentro de todas las recomendaciones que se puedan dar, la asertividad es la base de potencialización de todas las recomendaciones que cualquier persona les pueda dar. Es el camino por el cual manifestamos nuestra opinión de modo respetuoso y no agresivo. Utilizaremos la asertividad como herramienta para manifestar lo que pensamos y sentimos,
No podemos sentir sin pensar, no podemos pensar sin sentir. No forma parte de nuestra competencia juzgar y discutir lo que hace o dice el otro, pero sí nos corresponde la responsabilidad de establecer límites en la relación tóxica. Esa es nuestra tarea. El diálogo asertivo es la solución para liberarnos del orgullo, no desde la rebelión o la sumisión. Importante esa parte y por eso lo remarcamos bien. Gran parte del malestar que podemos llegar a sentir es porque, sí, claro, si identificamos una situación tóxica en nuestro trabajo, naturalmente intentaremos liberarnos. La cuestión es que a veces nos intentamos liberar desde la rebelión o desde la sumisión, ¿no? No quiero meterme en problemas, me someto, no me interesa meterme en problemas, voy a hacer lo que yo quiera, nos rebelamos y eso también nos puede traer consecuencias. Bien importante esa situación. Si en algún momento presentan alguna problemática y están lidiando con ella dentro del ambiente laboral, traten de revisar qué estoy haciendo más, me estoy rebelando, me estoy sometiendo. Si no conseguimos que la relación funcione, podemos marcharnos, pero no sin antes haber intentado mejorar la situación y plantearnos quedarnos, referente a la relación laboral en general. Asume que debes trabajar sobre ti mismo para adquirir nuevas habilidades. Estas te permitirán afrontar con éxito la próxima relación laboral o la actual. Bien, siempre es importante aunar sobre nosotros y tratar de llevar gran parte de la responsabilidad hacia nosotros. Una vez que acatamos nuestra responsabilidad y somos conscientes de que la ejecutamos, de que yo soy quien pone límites, yo soy quien establece reglas, yo soy quien se actualiza, yo soy quien da lo mejor de sí, entonces, si el ambiente sigue siendo poco propicio o no nos gusta, debemos elegir lo mejor que sea para nosotros. Irnos, seguir trabajando desde nuestra posibilidad, tendríamos que revisar esa parte. Todos necesitamos sentirnos respetados dentro de una empresa o un lugar. Si no obtienes el respeto que te mereces, no serás libre y te sentirás frágil contigo mismo. La afectación a la autoestima, un detalle gravísimo. Tratemos de revisar este tema también a profundidad, tratemos de hacer un escrutinio personal, una labor autocrítica, y pues bueno, no es porque yo sea psicólogo, pero sí, sugiero siempre tener un proceso terapéutico dentro de nuestras posibilidades activo cuando pasemos por una mala situación de trabajo o una situación de mucha exigencia o una situación tóxica de trabajo, para saber cómo confrontar esa situación y salir lo mejor parados de ella. Es un apoyo, no es que seamos débiles ni mucho menos. Es importante aceptar que somos vulnerables y por ello mismo necesitamos de repente atención al respecto. Para eso están los profesionales de la salud mental. ¿Quieres participar como ponente en nuestro podcast? Visita educomplexus.com para más información. Recuerda unirte a nuestra comunidad de aprendizaje, @curiososacadémicos en Facebook y Telegram. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.